Hola jóvenes, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva sesión de biología. En esta sesión vamos a hablar de los siguientes dos temas: las adicciones y sus implicaciones, las adicciones y las conductas saludables. Comenzamos. Bien, en ocasiones los adolescentes suelen imitar a algunos adultos que fuman, que ingieren bebidas alcohólicas o que recurren al uso de drogas. Esto sin advertir que les pueden ocasionar graves alteraciones a su organismo. Pero bien, ¿qué es una adicción? Una adicción le vamos a llamar a el hábito de consumir una sustancia tóxica o droga, y que su uso, el uso de esas sustancias adictivas, va a crear la necesidad de seguir recibiéndolas. ¿Para qué? Para experimentar sus efectos o así poder evitar la ansiedad que la falta de estas sustancias adictivas produce en el organismo. ¿Y qué son las drogas? Las drogas son sustancias capaces de modificar las funciones vitales del ser humano, y estas pueden causar ya sea dependencia física, es decir, una necesidad de ingerir drogas porque estas ya se han integrado a nuestro organismo y su ausencia provoca trastornos. También van a provocar dependencia psicológica. ¿Qué quiere decir esto? Que van a provocar un deseo impulsivo de emplear una droga. ¿Para qué? Para poder evadir la realidad. Vamos a ver que las drogas las vamos a poder encontrar clasificadas en legales e ilegales. Las legales son esas sustancias cuyo uso se encuentra aceptado por la sociedad y que incluso vamos a ver que los medios de comunicación promueven tanto su comercialización como su consumo. Y ejemplo de estas drogas tenemos el tabaco y el alcohol. Por otro lado, las drogas ilegales o ilícitas son sustancias que no se encuentran aceptadas socialmente, y que su difusión, comercialización y consumo se encuentran estrictamente prohibidos y hasta penalizados. Y ejemplo de ellas son la cocaína, la heroína y la marihuana. Una adicción puede comenzar cuando una persona consume varias veces una pequeña cantidad de droga. Después, esa persona va a necesitar aumentar la dosis para poder sentir los mismos efectos que experimentó las primeras veces. Luego, sentirá la urgencia de consumir con más frecuencia esa droga, creando así una dependencia. Pero, ¿por qué la gente consume drogas por primera vez? Son muchos los motivos. Algunos de ellos son los siguientes. Por ejemplo, pueden convertirse adictos para poder enfrentarse a la realidad, porque tienen sentimientos de soledad y angustia. Algunos de ellos padecen de estados depresivos. Tienen poca tolerancia al dolor, presentan una baja autoestima o nula. Tienen dificultad para poderle encontrar sentido a la vida, y algunos de ellos tienen conflictos generados ya sea por la desintegración familiar. Los adolescentes deben de conocer las alteraciones del organismo que son provocadas por el consumo de sustancias adictivas. Pero, ¿cuáles son esos cambios profundos que produce el uso de drogas? Pues bien, tenemos los siguientes, que puede ser producir cambios en el comportamiento de las personas adictas. También puede provocar consecuencias en el entorno social de esa persona, así como también las drogas provocarán varios efectos en el funcionamiento del cerebro. Y bien, ahora vamos a ver cada uno de esos cambios en las diferentes secciones que acabamos de ver. Vamos a comenzar con los cambios en el comportamiento. Existen varias señales que nos indican si una persona consume drogas, además de las físicas, como el tener ojos rojos, vidriosos, sorber o moquear constantemente, tener tos que no desaparece, un olor o aliento inusual. También se pueden reconocer fácilmente a un adolescente consumidor por su comportamiento. Ejemplos son los siguientes. Este suele cambiar de humor, es decir, puede estar enojado, irritable y gruñón, y de repente se puede poner feliz. Se mantiene alejado de los miembros de la familia, descuida su apariencia personal, ha perdido interés en sus aficiones, es decir, en las actividades que le gustaban,
cambia su patrón de dormir, como por ejemplo se mantiene despierto por las noches y duerme durante todo el día. No participa en las actividades familiares, ha cambiado su grupo de amigos, se ha hecho más reservado, miente o roba con frecuencia, así como también o no quiere comer o por el contrario, su apetito aumenta más de lo normal. Ahora bien, vamos con las consecuencias en el entorno. Si bien un adicto no solamente tiene consecuencias para él mismo, sino que también las personas que conviven con el adicto se ven afectadas por sus acciones, como por ejemplo, se convierten, un ejemplo, en fumadores pasivos, cuando estamos hablando de tabaquismo. ¿Por qué? Porque los fumadores pasivos van a ser todas aquellas personas, incluidos hasta los niños, que respiran el humo del cigarro de manera involuntaria. ¿Por qué? Por el simple hecho de estar cerca de individuos que fuman. Y estos pueden sufrir los mismos daños que los fumadores regulares. Riesgo de sufrir lesiones. ¿A qué se refiere esto? Al tener una adicción, las personas pueden sufrir alteraciones en sus capacidades motoras y para tomar decisiones. Esto deriva en actitudes irresponsables y violentas, como por ejemplo manejar ebrio, causar accidentes, iniciar peleas y descuidar a la familia, entre otras. Inestabilidad económica. Los adictos requieren de dinero para poder satisfacer su consumo, por lo cual están en riesgo de endeudarse o de volverse delincuentes, en algunos casos bajo los efectos de las sustancias que consumen. Número 3, tenemos el funcionamiento del cerebro, cómo afectan las adicciones al cerebro. Como ya vimos en una de las clases pasadas, cuando hablamos del sistema nervioso, el cerebro humano es el órgano más complejo del cuerpo. Él está compuesto por muchas partes que trabajan juntas como un equipo. Diferentes partes del cerebro son las responsables de coordinar y llevar a cabo las funciones específicas. En este caso, las drogas pueden alterar áreas importantes del cerebro que son necesarias para funciones vitales, y las áreas del cerebro afectadas por el abuso de drogas incluyen el tallo cerebral, quien controla las funciones básicas vitales, como por ejemplo la frecuencia cardíaca, la respiración y el sueño. La corteza cerebral, que se divide en diferentes áreas que controlan funciones específicas, como por ejemplo áreas que procesan la información de nuestros sentidos, lo que nos permite ver, sentir, oír y saborear, así como también áreas que facultan nuestra capacidad de pensar, planificar, resolver problemas y tomar decisiones. Y por último otra área afectada por las drogas es el sistema límbico. El sistema límbico, en él vamos a encontrar una serie de estructuras cerebrales que controlan y regulan nuestra capacidad de sentir placer. Como ya vimos al inicio de esta presentación, las drogas se dividen en legales e ilegales. Vamos a hablar de las legales. Aquí tenemos el tabaquismo. El tabaquismo o hábito de fumar es la intoxicación, que puede ser aguda o crónica, producida por la inhalación del humo del tabaco. El tabaco es una planta originaria de América, con la cual se utilizan sus hojas y se preparan los cigarrillos. Esta es la droga más difundida en el mundo y su componente químico activo es un alcaloide llamado nicotina, el cual genera esa dependencia física y psicológica. Cuando se efectúa la combustión del cigarro, es decir, cuando se prende un cigarro, se forman compuestos químicos que son muy peligrosos para la salud, como por ejemplo el alquitrán, el benzopireno y el monóxido de carbono. Los científicos han llegado a comprobar que el alquitrán y el benzopireno son sustancias cancerígenas, mientras que el monóxido de carbono
impide que la sangre capte el oxígeno necesario para las funciones vitales del organismo. Entonces, mientras que el fumador inhala el humo del cigarro, este le produce irritación en la mucosa bucal, afecciones del sistema respiratorio como efisema pulmonar, bronquitis crónica y asma, alteraciones de los sistemas circulatorio, nervioso y digestivo. Y número 2 tenemos el alcoholismo. El alcoholismo es el hábito de consumir bebidas alcohólicas y también es una adicción. Todas las bebidas alcohólicas contienen alcohol etílico en menor o mayor porción. El alcohol etílico está considerada como una droga depresora del sistema nervioso central, que a su vez suele dañar diversos órganos. Una vez que el tubo digestivo absorbe el alcohol, este pasa a la sangre y actúa en pocos minutos. Así, el alcohol es procesado por el hígado para eliminarlo del organismo. Algunas consecuencias de esta adicción, de la adicción al alcohol, son irritación de la mucosa gastrointestinal, alteraciones cardíacas, cirrosis hepáticas, es decir, enfermedad irreversible, una enfermedad que no se puede quitar y que afecta al hígado, lentitud de reflejos, convulsiones, padecimiento de alucinaciones y en casos muy graves te puede provocar la muerte. Desde el punto de vista de la sociedad, el alcoholismo va a contribuir también a gran medida a la desintegración de la familia, al ausentismo, a la baja productividad en el trabajo, va a incrementar el número de accidentes automovilísticos. Y también, ahora vamos a hablar de las drogas ilegales. La drogadicción es el hábito de consumir drogas y la dependencia de ellas. El uso y la comercialización de estas drogas constituyen delitos muy graves, que son severamente penados por la ley. ¿Esto debido a qué? A que ellas atentan contra la salud de las personas. Entonces, tenemos los siguientes tipos de drogas. Número 1, tenemos drogas alucinógenas, como por ejemplo la marihuana. Estas van a provocar alteraciones del sistema nervioso, confusión, estados de pánico y delirio. Segundo tipo, tenemos las estimulantes. Estas, como por ejemplo la cocaína y las anfetaminas, van a provocar alteraciones de los sistemas respiratorio, circulatorio y nervioso, así como también van a provocar euforia, aumento de alegría, convulsiones y podrán provocar hasta un paro cardíaco. Y por último tenemos las inhalantes, que son como gases o líquidos muy volátiles, que son provenientes de productos de uso doméstico o industrial. Estas van a provocar alteraciones de los sistemas respiratorio, digestivo, circulatorio y nervioso. Van a provocar lesiones en algunos órganos como son el riñón o el hígado. Van a provocar confusión, te pueden llegar a dejar en coma y provocar la muerte. Bueno, jóvenes, esto ha sido todo por la sesión. Ya saben que si tienen alguna duda o alguna pregunta me pueden escribir a la plataforma, que yo estaré ahí para poderlos ayudar en lo que necesiten. Nos vemos en la siguiente sesión.